Hola, hola, bienvenidos a todos a nuestro canal Tips del Pedimentador. Mi nombre es Juan Bautista Castro y me alegra tenerlos por acá de nuevo. Hoy vamos a tener la clase eh, de hacer un cálculo en el programa de Lean en pedimentación. El cálculo va a ser pequeño, va a ser rápido, más que todo práctico. No vamos a usar lenguaje técnico y vamos a usar por lo menos la parte práctica del diario vivir. O sea, la manera en que yo lo uso, habrán otros que utilizarán alguna otra manera de trabajarlo. Así que voy a tratar de ser lo más claro posible para que podamos entender el sistema. El sistema es muy sencillo, ya lo hemos visto en dos videos anteriores en lo que es la parte de la introducción a este programa. Iniciamos, abrimos el sistema nos permite abrir la pantalla de pedimentación. Y aquí estamos. Siempre dura un poquito a la hora de ingresar porque están cargando las bases de datos. Y como lo indiqué en clases anteriores, siempre vamos a iniciar la operación con un trámite nuevo. En muy pocos casos es cuestión de costumbre el hacer una copia, pero en este caso vamos a hacer una operación nueva. Pinchamos iniciar operación nueva, nos asigna el número, aceptamos. En este momento vamos a aceptar, no vamos a cambiar nada en este momento, porque dentro de la pedimentación son cosas que hacemos y lo corregimos a lo último. Aceptamos y ya vamos a tener la operación. Recuerdo que este número de operación o de identificación que hace del trámite es la carpeta o el envío que hacemos las agencias aduanales o los auxiliares de la función pública. Cuando hacen una transmisión siempre van a tener una carpeta de envío a TICA. En este caso, en nuestro sistema, este número de carpeta 10560 va a ser la carpeta con la que vamos nosotros a tramitar a TICA y bajo esta carpeta va a ser transmitido toda la información y es la manera en que TICA lo va a identificar. Entonces varía de un auxiliar a otro y también el consecutivo, el orden que tengan en una máquina o en varias máquinas, eso es propiamente lo administra cada quien. Tratamos que siempre sea ordenado porque eso nos ayuda para efectos de control, de facturación, de localización de la información, etcétera, etcétera. Bueno, aquí es muy sencillo. Después de tener dos clases anteriores, vamos a hacer un cálculo y vamos a utilizar los pasos. El primer paso fue abrir la operación. Ya automáticamente el sistema tiene predeterminado que la operación va a realizarse en Aduana Santa María y que está el régimen de importación. Aquí cabe rescatar que en el trámite de importación podemos cambiar, dándole un doble clic a la aduana, podemos cambiar la aduana donde se está realizando. Recuerde que no cambiamos, cuando iniciamos no cambiamos ninguna parte de la configuración a la hora de asignar la operación. Entonces lo podemos ir cambiando si lo deseamos, pero ya estamos dentro de la operación. Después el régimen, muy importante, damos doble clic y aquí escogemos el régimen. Entonces según el régimen en el que queramos manejar el DUA, aquí lo encontramos. Importación, que estamos hablando de importación, entonces buscamos los tipos de importación. Importación temporal, también podemos encontrar acá la reimportación. Ok, entonces aquí vamos a manejar la importación normal, código 1. Ahora sí, la solicitud está listo, esto de aceptación y número de usuario ya el sistema lo anotó automáticamente. Seguimos con el paso 2. El paso 2 siempre va a ser, os recomiendo que siempre sea el importador. En este caso vamos a escoger el cliente, vamos a escoger esta
este importador. Este es el cliente o importador que hemos seleccionado. Este cliente tiene o este importador tiene un proveedor que le acaba de mandar una carga y necesitamos incluir esa factura. Entonces a esta importación le tenemos que asociar el proveedor de la carga y aquí lo buscamos para hacerlo correctamente. Si se escuchan los papeles, estamos usando información real. Entonces acá lo localizamos según la documentación y nos dice que este es nuestro proveedor. Bien, podemos localizar el importador aquí en la parte del filtro. Aquí podemos en la flechita, como lo indiqué, son filtros donde podemos ubicar los demás proveedores que tenga este importador. Entonces si no estuviera, podemos incluirlo en esta pantalla. Aquí en la parte de proveedores incluimos el nuevo proveedor con todos los datos que nos pide el filtro. Ok, bien, para explicar a cómo hacemos una factura, podemos hacerla en el importador. Podemos tener iniciada la operación, no podemos, o mejor dicho, no tenemos incluido el cliente o el importador y le podemos indicar uno nuevo. Aparece en blanco y ponemos el nombre, la razón social, físico, jurídico, el tipo de identificación, jurídico, física y el número. Llenamos la dirección, el país, los teléfonos, que si es mayorista, toda la información que nos pide aquí. Inmediatamente también podemos aprovechar la pantalla para poner o anotar el proveedor. Todo en un mismo lugar o si no lo hacemos por separado. Si no tenemos el importador lo anotamos aquí y automáticamente nos va a aparecer aquí el proveedor si ya lo hemos anotado. Entonces aquí lo seleccionamos. Este sería el paso 3. 1. La operación. 2. Asignarle a esta operación el importador. El 2. Asignarle el proveedor, quien está enviando esa mercancía. Ahora bien, como ya tenemos asignado el proveedor, ese proveedor emitió una factura. Esa factura tenemos que anotársela al sistema para poderla cargar. Y aquí vamos a anotarle el número de factura. Y le voy a poner, en este caso, la letra B. Porque ya hay un borrador con este número de factura para que no nos choque en el sistema. Ok, aquí está este número de factura. Perfectamente podemos incluir de este mismo proveedor las facturas que sean necesarias o las que ampare el embarque. Pueden ser varias hacia abajo del mismo proveedor para que no haya enredo y cada una la llenamos por individual. Ahora bien, antes de pasar esta pantalla, si tenemos un proveedor diferente o varios proveedores, simplemente aquí le indicamos al sistema que vamos a incluir un proveedor adicional al que ya seleccionamos y aquí nos permite seleccionar un segundo proveedor. Después que lo seleccionamos nos permite adicionar la factura correspondiente. Entonces vamos a tener dos proveedores aquí registrados, cada uno con su número de factura correspondiente y después las editamos o las editamos por separado. Ok, volvemos, simplemente se los explico así porque se puede dar el caso de la inquietud o de la pregunta, entonces de una vez la contestamos. Repito, me gusta repetir estos 6-7 pasos porque son como el orden para llegar a calcular rápidamente una mercancía o para seguir el orden de la creación de un borrador de un DUA. Iniciamos la operación, asignamos el número de operación, el cliente, el proveedor, asignamos el número de factura. Ahora que tenemos un número de factura, sí vamos a proceder a digitarla. Ok, entonces aquí le indicamos editarla. El sistema nos va a decir, ¿desea agregar la factura número tal? Le vamos a indicar que sí. Si por A o por B estamos pedimentando y el sistema choca y dice que ya existe, es porque esa factura ya fue incluida o utilizada, el número fue utilizada en un despacho anterior para revisar a ver por qué por qué está chocando el número de factura. Perfecto, entonces le indicamos que sí y como les indiqué, es importante ampliar la pantalla para tener bien visible todos los datos.
Ya los botoncitos los explicamos y procedemos al llenado de la factura. Aquí tenemos que el encabezado ya fue lleno. La identificación, ya les había indicado que el sistema a la factura le asocia el número de operación y el año, el cliente, la identificación de ese importador, el proveedor con el que estamos trabajando en ese momento y la factura que digitamos en la parte de afuera. Aquí abrimos el calendario y le asignamos la respectiva fecha. Dice que fue el 19 de este mes. El sistema automáticamente en la fecha de vencimiento lo va a poner a un año. Así que si no lo pone, lo ponemos nosotros manualmente. La fecha de embarque, el sistema siempre va a indicar que el conocimiento de embarque siempre nos va a indicar la fecha de embarque de la carga. Y aquí nos está diciendo que esto fue embarcado el 15. Así que aquí está. Perdón, aquí me equivoqué de la fecha, más bien es el 20. Fecha del país de emisión. El país de emisión de esta carga viene del país 170, ya lo sabemos. Si no lo sabemos, tenemos el filtro y la guía nos está indicando que esto viene de Colombia. Entonces le indicamos que viene de Colombia. Verificamos cuál es el término con el que viene la factura, el Incoterm de la factura. Aquí nos está indicando que es un CIF. Aquí tenemos la lista de todos los Incoterm para que lo podamos utilizar. Y el lugar de entrega. El lugar de entrega va a ser nuestro país. Nuestro país tiene el código 188. Y el lugar de entrega, vamos a anotarle, como viene aéreo, le vamos a poner, anotar que es San José. Cuando nos digitamos un nombre de puerto de arribo, siempre se va a asociar a todos los que tengan el mismo nombre. Para identificarlo, lo seleccionamos por el código de país. Y le decimos que sí, y ahí está. Ok. Yo siempre agoto los botones de arriba para después dedicarme a la parte de líneas de factura. Aquí me está indicando el sistema qué tipo de moneda viene. La moneda viene en dólares, no vamos a tocarlo. Si viniera en moneda extranjera, seleccionamos el tipo de moneda, en este caso, ejemplo, en euro, y buscamos en TICA el tipo de conversión, el factor de conversión, que sería el tipo de cambio que está en la lista de TICA, el día que se va a hacer el trámite, para que sea correcto y el cálculo no nos falle. Porque TICA valida el cálculo nuestro con el cálculo que hace TICA con referencia a los tipos de cambio, tanto de la moneda extranjera como del dólar. Y verificamos el tipo de operación de conversión, si multiplica o divide. Una vez que tenemos eso definido, casi siempre viene en dólares, no hay que tocar nada. Si viniera diferente, ya sabemos qué hacer. Vemos el peso. El peso para esta carga nos indican que es de 5 kilos y le vamos a anotar 4 kilos de peso neto. Viene un bulto. Ok. Aquí es algo muy importante. Como el sistema me permite a mí distribuir los gastos, distribuir el seguro, distribuir el flete, yo estos datos los pongo de último. Entonces, ¿para qué? Para que cuando yo lo ponga, le diga totalizar y el sistema me lo prorratee, o sea, me lo divida, me lo distribuya en cada una de las líneas de factura. Entonces, este dato yo siempre se lo recomiendo que lo dejemos de último para trabajarlo mejor, porque a veces el sistema redondea él mismo, digamos, a la hora de darle totalizar, él asume que todo está listo y va a darle redondeos incorrectos. Vamos a explicar esta parte, que los totales, si yo le doy la T, me va a totalizar en la parte amarilla todo lo que yo confeccioné o lo que digité en las líneas de factura. Sea una línea o sean las que sean, cuando yo termino de llenar todas las líneas, le doy total,
o la T azul y me va a totalizar la factura. Ok, ahora bien, me preguntarán, esto que dice moneda en rojo y la F y el signo dólares. Explico, cuando viene en moneda extranjera vamos a usar el factor de conversión y va a estar en F. Como en este caso no estamos usando moneda extranjera y el factor de conversión es 1, no va a haber ninguna diferencia y estamos usando dólares. Pero si se da el caso que es moneda extranjera, sí le tenemos que decir al sistema use el factor. Y si los valores de flete, seguro y otros gastos vienen en dólares y no en euros, yo le tengo que indicar al sistema respéteme lo que son dólares y le pincho los botoncitos que son dólares. Entonces el sistema va a tomar el valor de factura que va a estar totalizado aquí y va a usar el factor de conversión para convertir ese total de factura a dólares, y al final cuando generemos el DUA va a decir, va a dar esta conversión en dólares más el flete más el seguro y más los otros gastos, para que lo tengamos en cuenta el por qué los botoncitos estos. Ok, ahora sí, aquí datos de importador simplemente para verificar los datos del importador. La parte de prorrateo es para prorratear. Son dos métodos de prorrateo o de distribución de gastos y de pesos. Y aquí es normalmente el prorrateo. Aclaro, el prorrateo se utiliza para prorratear gastos y pesos en más de dos facturas. Para asignarle a cada factura lo que le corresponde y a esas facturas distribuirle lo que le corresponde a cada línea. Y se hacen por factura por separado. Para que al final de generar la línea del DUA los valores totales sumen igualitos a como que si lo hiciéramos manualmente, sumar fletes, seguro, totales de peso neto y de peso bruto. Todo tiene que cerrar bien a la hora de que hagamos el prorrateo y generemos líneas. Entonces el prorrateo es la distribución de los gastos y del peso a las líneas y asimismo también para convertir esas líneas en valor en el término CIF o en el valor aduanero, que es lo correcto. Bien, entonces aquí ya tenemos el encabezado y volvemos a los totales, que es la pantalla principal, y vamos a incluir las líneas. Había indicado anteriormente que el sistema tiene un arancelito. Eh, Ese arancelito se utiliza en la parte de referencia. En este botón, en esta columna, es donde se va guardando el arancelito para todos los importadores. Cada arancelito se va a registrar en cada uno de los importadores para que lo tengamos en cuenta y no se nos olvide. Podemos irlo creando para efectos de tener la partida, porque son partidas a veces que varían entre una y otra o son muy parecidas o lo que sea. Entonces ahí ya tenemos clasificado y guardado la información como referencia o como información definitiva si es que manejamos un orden a la hora de guardar los arancelitos de nuestros clientes. Y como pedimentadores tenemos que tener ese control y ese cuidado. Nunca detenernos, que aunque hagamos el arancelito, nunca detenernos porque puede haber algún cambio, algún dedazo de algún otro compañero, hasta de nosotros mismos cuando estamos digitando muy rápido o algún dedazo. Entonces, esta columna pinchamos y nos va a aparecer los tres puntitos y nos va a desglosar el arancelito que tiene. Y este es el producto que vamos a utilizar. Aquí le voy a decir al sistema, seleccióneme y salga. Aquí el sistema lo que hizo fue seleccionar ese del arancelito, ese producto. Ok. Previamente, y repito, aquí fue para hacer el ejemplo del arancelito o de la referencia. Pero si no lo tenemos creado o lo estamos haciendo de cero, tenemos que digitar la información manualmente. Eso viene siendo que tenemos que tener previamente la partida arancelaria, o bien si somos bien diestros con el arancel, podemos clasificarlo directamente. Aquí podemos ir corriendo el arancel y vamos buscando, nos vamos al capítulo donde corresponda y ahí ya vamos corriendo y nos vamos a ubicar en la partida que sea correcta.
y después le decimos al sistema asígnela y seguimos pedimentando. Ok, entonces en este caso tenemos la referencia, ya les expliqué cómo funciona. Tenemos la partida arancelaria previamente clasificada o la clasificamos en el momento. Esta columna de código de valor son valores de referencia que la Dirección de Aduana ya tiene establecida para las prendas o los artículos de vestir. Ahí aparecen con sus respectivas partidas. Códigos de Golfito son para los productos que se importan en Golfito. Estos productos tienen un código. Ahora bien, en el nombre comercial es el nombre con el que se conoce el producto, como el nombre comercial, nombre popular. La característica de ese producto, en este caso es un material biomédico. Así está registrado ante el ministerio, entonces es una manera de ponerle la característica. La marca, le puse el proveedor como marca. El modelo, no le puse el modelo, aquí puede ser el lote, puede ser cualquier otro número que identifique el producto, el ítem, o si es de algún electrodoméstico, de algún aparato, pues anotarle el modelo. Bien, ahora en la parte de descripción, el sistema tiene, en todas las columnas podemos usar la herramienta que tiene, que es pinchando. Voy a borrar esa descripción. Recuerdo, esta descripción, el nombre comercial, característica, marca y modelos son los datos de factura. Pero en la parte de descripción que está en esta columna de factura es la que se va a generar o a exportar o a trasladar, por decirlo de alguna manera, al DUA. Va a ser la descripción de línea del DUA. Entonces, el sistema tiene una herramienta o varias herramientas, pero aquí está la herramienta que necesitamos de agrupar la descripción. Entonces pinchamos botón derecho y se nos va a desplegar todas estas herramientas. Si necesitamos replicar o copiar cierta información, porque es igual para todas las líneas en diferentes columnas, pinchamos copiar en el resto de las líneas, o copiar a la siguiente línea o al X número de líneas. Aquí es si estamos haciendo un copy paste de un Excel. Aquí le indicamos que pegue, no se puede hacer como el Excel, copiar y pegar. Aquí hay que indicarle al sistema que lo pegue. Después copiar una columna y pegarla en otro lado cuando se repite la información. Y ahí podremos ver las demás, que solamente en la práctica las podemos, ¿cómo se llama? Aplicar o practicar con ellas. Y la principal, que es muy práctica, es calcular descripción para todas las líneas o para la línea seleccionada. Entonces aquí yo le indico que lo haga. Vuelvo a hacerlo para que no se pierdan. Está en blanco. Y ahora lo que va a hacer el sistema aquí es agruparlo. Aquí está. Me lo agrupó. Me está indicando, me está pidiendo aquí las unidades. Estas unidades son las unidades de la factura correspondiente a esa línea. Este dato, esta columna amarilla de Wizard es para ir rebajando, para manejar parciales. Entonces cuando manejamos el Wizard tenemos un valor total y le vamos indicando cuánto estamos sacando de la línea de factura. Esto cuando manejamos parciales. Valor unitario, entonces en el valor unitario le ponemos que ese es el valor unitario. Ella lo va a autosumar. Aquí nos está pidiendo la cantidad de bultos. La cantidad de bultos va a ser la que nos diga el conocimiento de embarque, verificando cantidad y peso. Ya previamente tiene que existir una digitación. Para efectos de trámite ya tiene que ver una digitación del almacén fiscal. Si estamos manejando una proforma, un cálculo para pedir impuestos a nuestro cliente, podemos manejarlo con lo que indica el BL y con la información que se maneja a la mano mientras se digita o mientras aparece digitada la información del almacén para corroborar y confirmar esa información y anotarla como definitiva para el trámite. Pero en este caso es un bulto. En la parte de embalaje, muy importante, si es pro forma, podemos dejarlo con el embalaje
definido por el sistema, y si ya tenemos la digitación del almacén, vamos a respetar el código de ese embalaje para que no choque con TICA. Recordemos que el almacén fiscal es el que está recibiendo físicamente la carga y sabe qué es lo que está llegando, porque a veces a un atado le pueden decir bulto, que es un término general o generalizado para las cargas. Entonces ahí siempre hay que tener ese cuidado. Esa información está en el chequeo de la digitación o en la digitación que hace el almacén fiscal. Marcas y números, esta información se anota cuando la tenemos disponible y es cuando la carga viene rotulada. Flete, seguro y otros gastos. Lo vamos a dejar en blanco. Se puede asignar manualmente, pero yo les recomiendo que esta herramienta, utilicen la herramienta de el totalizar y de distribuir para que el sistema se lo asigne automáticamente. Esto nos permite evitar errores de que digitemos mal los decimales o los redondeos, ese tipo de cosas. Entonces, por eso lo estoy dejando de último. El flete, el seguro y otros gastos, cuando los anotemos aquí y le demos la T, el sistema lo va a asociar a cada línea o a la línea, en este caso que estamos manejando una. Igualmente los pesos, si ustedes se fijan, estoy dejando esa información en blanco por lo mismo. Se puede manejar manualmente. Las unidades físicas son las mismas que anotamos anteriormente. Aquí unidad física de medida, aquí está. Podemos escoger la que sea o la que es, no la que sea. Y muy importante, nuevamente vuelvo a repetir, estos espacios de la unidad de consumo, volumen, unidad de medida volumen, la de los cigarrillos, volumen alcohólico, son para, en el caso, exceptuando cigarrillos, estos demás campos son para efectos de licores y bebidas y algún otro producto que pide impuestos y de IFAN. Ejemplo, para que quede claro, en el volumen yo pincho y me va a pedir la característica de la carga o lo que viene en la carga. Dice cantidad de cajas, la cantidad que vamos a importar, cuántas botellas por caja, el volumen por botella, los mililitros por botella, el factor de conversión, cuántos grados de alcohol trae cada botella en el caso de vino, en el caso de bebidas más fuertes, todo lo de la partida de los licores o de aquellas que tienen el cobro del IVA del IFAN o el específico. Aquí es donde se incluyen los datos para que el sistema calcule los impuestos correspondientes. Y esto se hace línea por línea para los efectos del vino o los licores o donde aplique esta información. Los cigarrillos también hay que llenarle cierta información para calcular ese impuesto. Aquí es la pantallita. Entonces, para que no se enreden estos campos es para eso. Son como los campitos que siempre nos enredan a los pedimentadores al inicio. Ya después uno se acostumbra a ellos. Ok, aquí dice puerto de país de procedencia. Opa, aquí hay algo interesante. Aquí vi algo interesante. Yo había anotado la información acá de la factura. Había indicado que era el 19 y fecha embarque el 20. Esto venía de Colombia, era CIF. Venía 188 y venía para San José. Ok, país de origen 170, no es de China, procedencia 170, puerto de arribo SJO, que lo acabamos de anotar.
convenio, esta columna del convenio es para poder aplicar al DUA un convenio, un TLC, un tratado pues. Aquí están los tratados, los códigos de los tratados. Aquí le escogemos el tratado que es y le va a quedar asignado el código de ese tratado. Esta columna que está aquí de efectos personales es cuando estemos sacando algún menaje casa y hay efectos personales de los que están en la lista de la ley de aduanas. Aquí le indicamos que sí. Al indicarle que sí, el sistema no les va a cobrar impuestos a esos productos específicos. El DUA nos va a salir rojo para que eso lo verifique el aforador a posterior. Entonces aquí la manera de decirle al sistema, esto es un efecto personal. Aquí si requiere de declaración del valor, el sistema lo va a asignar automáticamente. Y bien, como les había indicado, estos espacios celestes son para llenarlos cuando se aplica FAUCA. Se pincha desde la parte de afuera, desde el encabezado, está el botón para indicar al sistema que este trámite va a aplicársele FAUCA para que valide la información que nos pide acá, la validación de que es la validación del FAUCA. Entonces aquí nos va a pedir los criterios, aquí pinchamos y nos va a aparecer, escogemos el criterio que indica el FAUCA, el método de valoración, si no, y aquí otros criterios y aquí están. Aquí escogemos el que tiene indicado el FAUCA, porque eso lo va a validar TICA, porque los FAUCA están cargados en TICA. Bien, ahora sí, al llegar a estos tres botones estamos llenando ya casi bastante la información del DUA. Vamos a tener un inventario. En la parte de inventario podemos anotar datos adicionales a la línea del DUA en caso que estemos manejando alguna importación temporal, para alguna exposición, para alguna situación que debamos aclarar partes, números, piezas, colores y todo lo demás que no alcancen en la descripción general. En este caso, pues lógico, estamos manejando solamente una línea, pero se los explico para que lo tengan en cuenta. La parte de abajo de precedentes, cuando hacemos una importación normalmente de zona franca, siempre nos pide el documento precedente con el que ingresó, como para asociarlos. Cuando estamos en datos generales, nos da la opción de escoger si el inventario que tiene la carga es un inventario por manifiesto, o sea, que ingresó vía marítima y la podemos sacar anticipada, o bien si el inventario o el movimiento de la carga ingresó mediante la generación de un movimiento de almacén fiscal. Si el inventario es de depósito, anotamos el depósito fiscal, lo buscamos en la lista o le asignamos el código que ya previamente lo conocemos, porque ya consultamos el movimiento. Le anotamos el año que corresponde al movimiento y le asignamos el número de movimiento que generó el almacén fiscal para nuestra carga. Entonces aquí lo anotamos y ahí está. Bien, si la carga entró por manifiesto de carga para efectos marítimos y vamos a hacer un trámite anticipado, el campo específico de obligatorio para poner los datos de un anticipado es aquí, inventario en manifiesto, y lo asociamos con el código 30 para este caso de manifiesto. Si fuera inventario de almacén, sería el código 32 y ocupamos la parte de depósito. Es la manera de asociarlos o de relacionarlos. Bien, en la parte de inventarios en manifiesto, que es para un anticipado, tenemos que indicar al sistema que el manifiesto es un manifiesto de ingreso, o sea, de importación, y que la modalidad de transporte ha sido la marítima. Anotamos el manifiesto es el número que se conoce popularmente el número de aduana, el número de aduana de consecutivo que se le asigna a un medio de transporte, por decir así, a un vapor, a un avión, a un vuelo o a un camión que esté entrando por fronteras. Va a llegar, presenta un manifiesto, ese manifiesto cuando se transmite, cuando llega, el TICA le va a asignar un número, un consecutivo de arribo. Es como un número de arribo. En ese manifiesto va a estar amparado todos los BLs de todas las cargas que trae
el camión, el avión o el vapor. Entonces ese número de manifiesto, ese es el número de Habana 2020 y el resto de números. El formato varía dependiendo de la ubicación, pero normalmente comienza con 2020. El conocimiento es el número de conocimiento, el número de ubicación donde está nuestro documento, el BL, es el número ubicado de la ubicación del documento en TICA. El número de línea, para el caso si ampara una o dos o tres líneas, esa carga nuestra trae varios contenedores, entonces aquí le indicamos que se está asociando a una, dos, tres, a cada una de las unidades de transporte, a cada uno de los contenedores. La fecha es la fecha de arribo, es la fecha que se digitó en TICA para que no les dé error. Si les da error, TICA se lo va a indicar. Y la ubicación de ingreso. Aquí va a ser el muelle, sea el muelle alemán, va a ser sea ahora APM Terminal. Entonces ahí se la nota, si va a ser Caldera también, para que lo tengamos ahí presentes. Una vez que tengamos esa información, ya cumplimos con la parte de lo que es inventario y el ingreso de la carga. Ya le estamos indicando a TICA que esta carga ingresó, para este caso, vía aérea. Entonces vamos a indicarle que es código de inventario 32, movimiento, número de movimiento de inventario de este almacén, de este año y con este número. Este botoncito que está acá es para poderle decir al sistema, asócieme esa línea de inventario a todas las líneas de la factura, porque cumple con esa característica que las puedo asignar a todas. Ahora bien, vamos agotando los botoncitos verdes, los documentos. Aquí vamos a anotar los documentos. Si no sabemos los códigos de documentos, usamos el filtro y lo buscamos por nombre, conocimiento, y aquí tenemos que el conocimiento de embarque es este código, el 04, siempre va a ser el 04 para conocimiento de embarque para importación, y buscamos el documento original donde se encuentra y lo digitamos. Entonces así 779452. Esta columna que está aquí en la parte de documentos, línea de documento, únicamente se usa esta columna para asociar permisos de importación, o sea, solamente los FAT, para asociar los FAT a las líneas del DUA. Entonces esto en todos los demás documentos no se utiliza, excepto para las notas técnicas. Fecha de emisión de la guía, fue el día 19. Lugar de emisión 170, que es el país donde viene, que es Colombia. Fecha de vencimiento, los documentos vencen para TICA a un año, entonces le anotamos un año, y ya tenemos que le estamos indicando que estamos trabajando en la factura, en el modo de factura, ya asignamos el número de factura, ahora le estamos indicando que esta carga está asociada a esta guía aérea y que este documento, que esta carga tiene también asociado otro documento, y es el siguiente. Vamos a ver. Traducción de documentos a idioma diferente al español. Vamos a anotarle traducción. Esto es un documento, se lo estoy anotando simplemente para que lo vean el ejemplo. Aquí vamos a anotar esta carga, si requiere y si tiene una nota técnica, entonces vamos a anotarle la nota técnica. Sabemos que la nota técnica es la 57. Si tenemos la nota técnica confeccionada, ya previamente sabemos qué número es. Se lo anotamos el código del documento, y si ustedes se fijan en la parte inferior del recuadro dice en qué consiste, qué tipo de documento es. Anotamos el número, anotamos ese número 6710989. Aquí sí le vamos a indicar a TICA que esta es la nota técnica y que se la vamos a asociar al DUA. Por tratarse de una línea, simplemente le estamos diciendo al TICA, para que vean cómo se asocia, que la línea 1 del permiso va a ser la línea 1 del DUA, y sucesivamente. Casi siempre los permisos yo los manejo en el mismo orden de factura, para que a la hora de asociar me quede más fácil: 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, y el sistema no me dé errores de
de sobrantes o de partidas diferentes, porque TICA lo que va a hacer es asociar que sea correcto el número de línea del DUA con el número de línea del permiso, que cantidad de valores y unidades eh, empaten o coincidan. Ok, entonces aquí le indico que es la 1, línea 1. Igual que aquí, vamos a indicarle que la fecha de la emisión de este documento fue esta fecha, que la nota técnica tiene esta fecha, la fecha de emisión. La traducción fue hecha en el 188, que es Costa Rica, igual que la nota técnica. Y la fecha de vencimiento de los documentos es a un año, y listo. Aquí está, ya asocié documentos. Retrocedo un momentito, aquí digitamos el inventario, el tipo de inventario, cómo ingresó. Aquí asocio o digito los documentos que respaldan la importación y voy con el tercer botón. Esto en los casos que aplique la exoneración. Si la carga no aplica la exoneración, entonces omitimos este espacio. Pero como es un ejemplo y para agotar el botón de la aplicación, vamos a buscar una exoneración que ya está previamente digitada y le indicamos aquí que sí. Y aquí ya está asociada a esta línea de este DUA esta exoneración. Okay, aquí nos dice la fecha y la fecha de vencimiento y todos los porcentajes. Si la exoneración estamos trabajando y no la tenemos, no la hemos incluido desde los módulos externos o desde la otra parte donde podemos incluirla, la podemos incluir desde aquí. Aquí nos indica qué tipo de exoneración y lo llenamos conforme a lo que nos dice el documento físico o el documento el PDF que nos hayan pasado de la correspondiente exoneración. Y aquí llenamos todos los datos que nos pide. Ok, entonces aquí como estamos explicando la pedimentación, vimos datos generales que entran los inventarios, los documentos que amparan el trámite y si ocupa alguna exoneración, aquí la podemos aplicar y asignar al sistema. Sea una orden abierta o sea orden cerrada de las que autoriza tributación o las que se generan en Exonet. Bien, entonces aquí le damos a aceptar. Aquí modificar y salvar. No lo hice anteriormente, si ustedes notaron, la fecha y todo esto se había borrado, pero ya lo salvamos y no se va a volver a perder. Ok, entonces ya el encabezado está lleno, ya llenamos las líneas aquí abajo, partida, nombre comercial, característica, la marca, modelo, calculamos con el botón derecho del mouse en la columna correspondiente o en la correcta, que calculemos la descripción, ya lo hicimos, seguimos el estado de la mercancía, en este estado de la mercancía pinchamos y nos va a aparecer eh, cómo, cómo, cómo asignarle cualquier otro estado, que si viniera inservible, incompleto, deteriorado, congelado, reparado, de todo, ahí hay varios que indican para indicar a la aduana cómo viene la mercancía, porque de eso depende también para efectos de valor. Las unidades que nos indica la factura, la unidad de medida, aquí es la unidad de medida viene siendo de cómo viene siendo facturada la carga, o sea, cómo fue facturada o cómo fue vendida. Si por, si por kilos, si por libras, si por unidades, por mililitros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí está para indicarle al sistema cómo fue el tipo de unidad de medida de venta. El valor unitario, los bultos, el embalaje, las marcas. Y ahora bien, aquí lo que estoy haciendo es un repaso nada más de cada una de las casillas. País de origen, de arribo, no hay convenios, no es efectos personales y no viene de Centroamérica y no aplicamos el FAUC. Acabamos de agotar los botones verdes y bien, ahora que tenemos esa parte vamos a los totales que les había indicado. Les había indicado que
esta factura o esta carga pesaba 5 kilos, 4 kilos de peso neto. Esto tiene un flete, de $150, un seguro de 5 y un gasto de $10. Ahora bien, si ustedes notan, el sistema solo totalizó esto. La T nos va a indicar el total de factura. Presionamos, pinchamos la T y el sistema nos está diciendo que la factura corresponde a 5100 y eso lo sacó de aquí, donde está aquí esta parte azul, aquí, valor aduanero. Le di pinchar. Ahora, si ustedes se fijan que ya totalizó acá, pero los espacios del flete, seguro y otros gastos todavía están sin asignar, volvemos a pinchar, pero vamos a asignarle el peso nuevamente, que era lo que les indicaba, que cuando uno totaliza, el sistema asume la información que están en las líneas, y por eso fue que nos varió la información. Ahora sí, como ya está totalizada la factura, nos va a respetar el peso neto, peso bruto y los gastos. Pongan cuidado aquí abajo. Pongan cuidado aquí en flete, seguro, otros gastos, el peso neto y el peso bruto. Ahora sí, véalo. Ya el sistema asignó eso y el total de valor aduanero son 5265, lo que corresponde a esto. Y el valor de factura es esto. Esto nos permite que si nosotros totalizamos el factura, nos vamos a dar cuenta si al final de digitar la factura lo hicimos bien. Cuando vienen muchos decimales y todo ese tipo de cosas, tendemos a fallar. O cuando son muchas líneas, nos cansamos o un dedazo, ya sea en las unidades o sea en el valor, va a haber diferencia. Entonces por eso es muy importante ver la parte amarilla para que todo coincida. Ahora sí, tenemos los datos de la factura llenos, toda la información, salvamos y salimos del módulo de factura. Entonces aquí ya agotamos los 5 pasos, que fue la operación, asignar el cliente, el proveedor, número de factura, editar la factura. Después de editar la factura con toda la información incluida, vamos a indicarle al sistema genere los líneas. Y para generar líneas en este sistema es el botoncito Wizard que está aquí abajo. Pinchamos el Wizard. Ya había explicado que vamos a generar línea 1-1. Como está en el sistema, así lo generamos y el sistema va a generar la liquidación. Liquidación finalizada, desea grabar las DBAs, o sea, la declaración declaración de valor aduanero asociada, le indicamos que sí. Desea asignar el número de DBA, confirmar utilizar el número del proveedor para numerar temporalmente, le decimos que sí. Aquí lo que nos está preguntando es que si el sistema asigna el consecutivo de ella, del consecutivo de él, la declaración del valor, o si le asignamos el número preimpreso del papel que vamos a imprimir a posterior. Entonces le decimos que sí y eso se lo corregimos luego. Aquí dice desea generar el anexo de cada DBA, le indicamos que sí. Este es el dorso de la declaración del valor donde va a desglosar todas las líneas realmente de la carga o de la mercancía. Ahí está, ya no generó la liquidación y esto es lo que paga esta carga. Podemos verificarlo por línea, entonces tenemos un DAI del 14, un IVA del 13, una ley de emergencia del 1% y aquí está. Aquí no está cobrando el 1% porque le dejé la exoneración aplicada, entonces por eso la diferencia. Aquí monto calcular por fumigación en este recuadro verde lo aplicamos cuando vienen anticipados para que no cobren la fumigación. Nos cobren la fumigación en el DUA. En todo caso creo que TICA lo cobra automáticamente si se nos fuera a olvidar. Nos va a decir que hay una diferencia, que no aceptamos diferencias y esa diferencia va a ser porque no lo aplicamos y TICA nos lo está cobrando automáticamente. Bien, ahora sí, quiero rescatar algo. Ya tenemos calculado el DUA o el borrador. Yo les indiqué que después de que nosotros generamos líneas, pues
generamos la línea de la factura y generamos línea, ya teníamos el DUA un 85% de preparado el cálculo. El otro 5 o 10% que nos falta es el siguiente. Verificamos que la aduana sea la correcta, verificamos que el tipo de trámite, la modalidad, el despacho sea correcto, que el almacén fiscal que digitamos sea el correcto, que el medio de transporte sea correcto. Ok, son informaciones importantes que debemos de revisar, pero si vemos todo lo hicimos desde el módulo de factura. Totales, verificamos que lo que hayamos digitado sea lo que corresponde, documentos contra lo que nosotros digitamos por si hay algún dedazo. Aquí le asignamos al sistema la cuenta bancaria que ya previamente tenemos incluida en el sistema y que son las cuentas que están domiciliadas en Hacienda para esos efectos. Aquí le decimos si es de la agencia o del importador para el caso que corresponda. Las garantías, aquí anotamos el número de recibo de que nos dé aduanas con el monto con el que correspondía la garantía. Prorratear, el tipo de prorrateos, solicitar aforo inmediato o no y la correlación de del DUA. Bien, en esta parte de atrás tenemos las observaciones. Aquí en observaciones tenemos que anotar información relevante. Según chequeo de descarga, ingresaron bultos golpeados, rotos, mojados o bultos faltantes, o es un parcial, se anota que sale el parcial 1, el 2, cuántos bultos salen y cuántos bultos quedan. Y si puede poner la referencia de que estaban parados a un número de movimiento de inventario, con mucho más razón. Entonces, solo información relevante al trámite, algo aclaratorio al trámite. No se recomienda poner información personal o interpersonal de la agencia, por decirlo de alguna manera, porque es un documento público, entonces no cabe al caso. Entonces, en las observaciones el sistema nos permite programar o grabar observaciones, sea para los diferentes trámites. Para un anticipado ya yo tengo establecido que esta es la leyenda que lleva y sé que tengo que cumplir con los datos que están en este pequeño formulario para que el DUA cuando lo transmite ya ese dato esté, porque es una información que se ocupa para los anticipados, para efectos de información en el DUA y así sucesivamente. Aquí para tener observaciones ya preestablecidas para los diferentes clientes o para las diferentes mercancías. El sistema también tiene, salimos de acá, tiene esta extra no se imprime, simplemente dice espacio extra para anotaciones, no se envía a TICA, continuar con la operación, y esto es para poder hacer aclaraciones al trámite. Cuando hay un trámite que lleva mucho proceso o diferentes trámites en ministerios o es un parcial y quiere aclarar algo, aquí puede uno dejar aclarada la información de cómo se procedió o qué faltó o qué sobró, todo lo que se pueda explicar con referente a esta operación, porque puede ser que sea un parcial o esta operación tuvo un trámite muy especial que quisimos dejar el antecedente ahí para cuando venga de nuevo saber cuáles son los pasos. Para eso puede servir esta parte de extra. Entonces la explico para que la puedan utilizar. Regresar y listo. Entonces en la revisión, como les indiqué, revisamos todo el proceso y después incluso podemos revisar las líneas. Ya las líneas que están acá es la información que jaló de la factura y lo podemos ver acá. Jala la referencia, la partida, código valor no lo utilizamos, queda en blanco. Si ustedes se fijan aquí, todo el nombre va pegadito, todo, porque lo jaló de la factura. Un bulto, las unidades, tipo de embalaje, el FOB, aquí el flete, el seguro, todo está desglosado. Todo van ahí. Los botones celestes, que son lo del FAUCA. Y los botones. Aquí tenemos los botones verdes, que son los mismos que están allá. Recomendación muy importante. Antes que terminemos, ya estamos terminando con este video. Muy importante que lo tengamos en cuenta. En este sistema yo recomiendo que si hay una diferencia de valor, de peso, de unidades, cualquier error,
que se genere, que sea corregido desde la factura comercial. Desde la factura comercial. ¿Por qué? Porque el sistema nos permite corregir la información a nivel de línea local desde esa parte, desde el botón de líneas. Pero ¿qué sucede? Que lo que usted corrija acá, si es por ejemplo, solamente el embalaje fue el único error que nos dio tica, usted lo corrigió y vuelve a transmitir y el DUA va a ser aceptado. Pero ¿qué sucede cuando los errores son múltiples? Que falló un redondeo en una línea, un redondeo en el otro, que falló unidades o qué sé yo. Cuando son varias correcciones y las tiene que hacer usted aquí, que mandó, corrigió una y mandó y salieron dos más y lo está haciendo desde línea, que le va a costar más. Y si por A o por B usted dice, voy a generar línea nuevamente, esas correcciones se pierden. Entonces yo recomiendo que si hay alguna corrección, vayamos al módulo de factura donde editamos la factura y hagamos la corrección correspondiente para que no nos falle. Porque al usted generar nuevamente la factura o las líneas del DUA con la factura corregida, todo va a caer correctamente y no vamos a tener ese problema. Porque ya nos ha pasado, cuando hay líneas, hay muchas líneas y dan errores, es mejor trabajarlos desde la factura, porque si no después no lo vamos a poder armar. Entonces es un consejo sano que yo les doy para no tener ese problema. Espero que les haya gustado. Ha sido práctico, tal vez extendió un poquito el video, pero no lo podemos resumir. Y si lo hubiéramos resumido, no explicamos mucho. Tiene muchos botones y los botones que expliqué después son de uso de la vida diaria, de la pavimentación. Hay muchas otras cositas que se quedan, pero son propiamente de los tipos de modalidades y todo eso, que eso se va aprendiendo con la práctica, Entonces, agradezco comentarios que nos puedan apoyar en el canal. Siempre trate de que ese apoyo y esas opiniones sean positivas. Lo que no sabemos, busquemos ayuda. Estamos para servirles y para ayudarles. Y también espero contar con el apoyo de todos ustedes y gracias por seguirnos en el canal. Espero que les sirva de mucho provecho en lo que es la pavimentación. Pronto estaremos haciendo otro video, espérelo, vamos a implementar pronto cómo llenamos una exoneración en el del sistema Exonet para ver cómo funciona, cómo se confecciona y todo eso. Así que los esperamos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.